Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Como anocheradio.com no se responsabiliza. Y yo me quedé con la boca abierta y sorprendido. Y dije, Dios mío, qué sorpresa ni más grande. Y cómo este hombre gestionó eso con tanta rapidez y con tanta facilidad. Eso significa que es una persona que tiene vocación de servicio y de entrega. Que te llegue agua a tu casa, a la cocina, al baño y que tú tengas suficiente agua para vivir es algo importante, que nosotros agradecemos al director de la corporación, al ingeniero Brito, y también a Montaz, que es el director de la CAS, que ha sido noble con nosotros. Esto viene dado por tener un director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo que tiene el oído en el pueblo. Nosotros le agradecemos a él y a su equipo de la CAS. Bueno, es un sueño hecho una realidad, pues nosotros habíamos luchado hace tiempo. Ya con esta obra se va a implementar lo que en verdad en la comunidad se quiere. Realmente nos da una estabilidad operativa para las empresas que operan en el parque, con esos 15.000 casi empleados que tenemos. Es imprescindible un servicio estable, de alta calidad. La CAS te informa. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. Coraabo. Buenas tardes. En el aire, en la tierra y en un bote que está en el mar, duro de matar, por Como Anoche Radio. Dos cositas antes de empezar la entrevista con nuestro invitado. Es felicitar a Ana Rosa de Jesús, de parte de su hija Grisel Saldaña, que está de cumpleaños. Lo segundo, como un abuso de poder de parte del productor de este programa, Rafael Augusto Caminero, no se van a pasar llamadas telefónicas. Lo anuncié desde que dije que el invitado era el licenciado Radames Castro. No se va a hablar ni de política ni de ayuntamiento. Ya después, como él da mucha canasta, veremos a ver de enero para adelante cuando él viene a coger funda. Mientras tanto, buenas tardes, licenciado, y saludo a su público. Buenas tardes, hermano Caminero, agradeciéndote que me permita el hospedaje en tu programa, que es ya muy conocido en la población. Y nada, saludar a los amables oyentes y los que nos están viendo por la vía electrónica para que conozcan de las respuestas que podamos dar en este importante programa en el día de hoy. Las respuestas son de tu vida y arrancamos. Tus primeros 10 años, tu infancia, ¿cómo transcurrió? Bueno, mis primeros años transcurrieron ahí justamente en la misma esquina caliente donde realmente nací, y ciertamente transcurrieron en ese espacio donde vivía la difunta Tata López, Anyé, esta gente vieja de la esquina caliente, Curuca. Con ese grupo de personas me crié. Además, mis amigos de esa infancia eran Jesús Moreno, su hermano Mini, José Manuel Báez, Nelson Brito, y ese grupo que también se criaron en ese entorno. Dos muchachos de descendencia haitiana, pero que eran más dominicanos que cualquiera. Uno se llamaba Hugo y a otro le decían Mis Ojitos. Eran también parte de ese equipo nuestro, que era una especie de combinación de cosas. Ahí casi todo el mundo sabía hablar creol en el grupo, porque con ellos manejábamos eso. Dos tipos muy interesantes que todavía están allí. Y yo me crié en ese espacio, entre la esquina caliente, lo que es hoy la calle Peña Gómez y lo que es la calle G. En ese entorno ahí hice yo mis primeros años de vida. ¿Cómo era la economía en esa época? Mira, la economía en ese tiempo era el ingenio, fundamentalmente, y el muelle. De eso vivían las personas allá. No, la economía en tu casa. Bueno, la economía en mi casa era una economía que para ese tiempo no era mala. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá siempre tuvieron negocios, ya sea bares, pulperías. Mi papá también tenía en el ingenio una posición más o menos buena. Cuando una persona es capataz dentro de un espacio como el ingenio, pues tiene un nivel medio, se podría decir, y ciertamente la economía de nosotros, mi familia, era la mediana, la que existía en ese tipo, que tú tenías tu problema de ir a la escuela resuelto, tú tenías el asunto de los uniformes, la comida y ese tipo de cosas no faltaban, y ciertamente eso es de las cosas que uno le agradece a sus padres, que independientemente de la situación, hacían el esfuerzo por mantenerte. Ahí
estoy medio confundido, pero entonces, ¿qué relación hay entre tu familia y la familia de los Boden que vivían frente a casa? Bueno, resulta que mi mamá trabajó en esa casa y ciertamente era mi mamá era una de estas mujeres que no podía estar sin hacer cosas, y ella era freía, hacía empanadillas para que nosotros vendiéramos, dulces, y entonces también lavaba y planchaba en casas de este tipo. Primero ella trabajó aquí en una de las casas de los Trujillo, que vivía frente a donde vivía Pedrito Pérez. Ahí vivía una familia de Trujillo que... Pedrito Pérez, el Prieto. Sí, el Pedrito Pérez, el albañil, aquel famoso... Porque había uno blanco aquí. En Boca Chica. El papá de Euclides, ese grupo, ¿verdad? Pero el sí. Pedrito Pérez, yo me refiero al papá de José Aníbal, de Pedro, sí. De Guillermina, la mamá de Bambino, y ese Pedrito Pérez, había una casa al frente donde vivían unas personas que creo que se llama Papito Alba, un cuñado o algo de Trujillo. Mi mamá ahí lavaba y trabajaba ahí. Entonces los Boden tenían una casa frente a donde estaba la casa de tu familia, que eran una gente acomodada, y obviamente ella ahí también hacía las labores. Después ya le cedió el espacio de lavar esa ropa a una hermana mía que se llama Patria, le dicen Milady, y ciertamente era muy asiduo de nosotros ir ahí, y por eso tú debes recordar que una vez nosotros entrábamos a la cancha, habían unos perros poderosos allá en la casa tuya, y nosotros aún así a veces nos metíamos a brinco en la cancha. Habían unos frutales que también nosotros a veces los tocamos, y ciertamente ese fue mi ambiente. Y desde el punto de vista escolar, bueno, yo estuve primero estudiando con Nelly Roche, la mamá de Nelson y de Winton y esos muchachos, que fue la maestra de todos nosotros, de José Manuel, de Nelson Brito y de todo ese grupo. Y ciertamente a partir de ahí fui a la escuela de Ligo, aquella escuela que estaba un poco más allá de lo que es el liceo hoy. Esa era la escuela de Ligo, donde hay profesores como Mireya, la mamá de Cato y eso, la profesora Antonia, un profesor que se llamaba Víctor, dieron cátedra de manejar muchachos, y ciertamente yo salí de ahí al cuarto curso, a Boca Chica, y ahí terminé mis estudios. Profesores. Profesores. Con el perdón. No. Pero la verdad hay que decirla. ¿Cuándo tú empiezas a sentir el gusanillo de preocuparte por los demás? O sea, el sindicalismo. Mira, eso me nace a mí de mi circunstancia como tal, porque cuando yo empecé a entrar a la escuela al octavo, yo tuve que abandonar la escuela por un tiempo y meterme a trabajar, aprender. Primero aprendí de mecánica y desabolladura, después me hice desabollador en el ingenio Boca Chica. Trabajé también en lo que se llama el torno en principio, y luego dentro de lo que es el ingenio, esa precariedad de trabajar a veces de 10 de la noche a 6 de la mañana, esas 3 guardias, era un poco difícil. Además los trabajos eran muy duros, y yo siempre pensaba que debía salir de ahí. Yo me veía ahí, pero entendía que ese no debía ser mi espacio. ¿Qué edad tenía en esa época? Bueno, yo para esa época tenía como 15 o 16 años. Yo empecé a trabajar en el ingenio, a cobrar, con una cédula de esas que se mandan a hacer, que se hacían antes de la del cartoncito. Sí, le ponían unos años más y te ponían como que tú eras adulto, pero ciertamente empecé antes de eso a chiripear, después a trabajar, después fui empleado finalmente y estaba encargado del departamento de transportación, de transportación no, sino de pintura y desabolladura, y ciertamente ahí me forjé. Después ahí vino un asunto, el sindicato. Había unos sindicalistas que hicieron muchísimo por aquí, por este municipio, desde el punto de vista de los pactos colectivos. Ahí estaba Pilo, estaba Ramiro, un grupo de dirigentes. Un poquito más atrás estaba Rafa y también Andrés El Buzo, que fueron dirigentes. Ahora, después vinieron los Barreiros, que también hicieron una labor. Y después del grupo de Pilo, Pecao y ese grupo entramos nosotros. Era un sindicalismo más revolucionario, más agresivo, que hacíamos huelga, y entonces ahí yo me fui nutriendo de esto, me fui a la ciudad y me introduje en lo que fue la CAS y la FENAZÚCAR, a hacer un trabajo ya a nivel nacional, y de ahí me proyecté
seguí subiendo en el movimiento sindical y llegué a ser incluso el coordinador general de la lucha azucarera de todo el país cuando parábamos los 10 ingenios, una lucha de mucha importancia. Le salía caro al gobierno cuando se negaba. Y a partir de ahí fui trabajando esa parte, me desarrollé a nivel internacional, porque incluso llegué a ser el vicepresidente para América Latina de la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que cuando yo estaba ahí tenía 5 millones de afiliados. Y yo era el representante de esa institución desde el Río Bravo, o sea, desde México hasta Argentina. Todo lo que es Latinoamérica y parte del Caribe, los representábamos nosotros. Tenía 7 dirigentes y yo era uno de ellos a nivel mundial. Y ciertamente ahí yo aprendí mucho, me forjé desde el punto de vista del conocimiento estratégico, del manejo de cosas y de personas. Y luego, cuando salgo de ahí, me llevan al PRD y ahí empiezo a bregar con el asunto político. Tu vida deportiva, porque hay muchos que desconocen que en el año 71 o 72 tú fuiste el líder anotador del primer campeonato que organizó el Club Renacimiento, que era de por sí el tercer campeonato que se hacía en la cancha. Ciertamente. Háblanos de esa experiencia. Sí, en esa experiencia nosotros, deportiva, yo fui muy activo deportivamente hablando, porque incluso aquí hubo una vez hice un maratón, que yo lo gané del canguro, que 2 gente, un fuerte y un débil en la playa, y se hizo un solo, bueno, pues participé y lo ganamos. Yo me acuerdo que mi caballo era Cholí, un moreno, un inglés, que vivía aquí frente a donde Sobeida Taylor. Y ciertamente fui boxeador también, yo tuve 4 peleas, gané 3 y perdí 1. Recuerdo como ahora. También yo jugué baloncesto, yo jugué fútbol, no mucho, pero lo jugué con Elías Ruiz, con Plinio Núñez y esa gente que tenían unos equipos ahí, me pusieron a jugar y jugué. No fui tan bueno, pero yo fui bueno en pelota, relativamente, porque mi físico, mi tamaño no me daba para tanto en deporte, pero yo hacía un esfuerzo. En softball también, que hasta el otro día jugaba, y también en baloncesto, que fue donde yo más me destaqué, y también en voleibol, porque llegué a ser el primer killing de la selección de Andrés, que no era muy buena. Los buenos siempre fueron los de aquí de Boca Chica, sí. Y obviamente, pero allá en Andrés nosotros jugábamos un buen voleibol, y a veces competíamos aquí. Pero siempre salíamos derrotados por la condición, el conocimiento y la cultura que tenían los bocachiquenses de jugar de voleibol, que el caso de Tamcharo, Con, Pinino, esa gente. Pepe Lolo, el ingeniero Arturo. Todos eran grandes extraordinarios. O sea, había un hermano de, ¿cómo se llama? Alcibiades, ¿qué se llamaba? Que volaba a 15 pies y ciertamente había uno también, hermano de Pepe Lolo, otro muchacho que era una estrella, y una hermana que tenía Pepe Lolo, que no era Charo, se llamaba Kika, falleció ya, sí, una estrella del voleibol, y ciertamente tenía esa cultura. Nosotros siempre ganábamos en béisbol y en baloncesto, entonces yo fui muy activo desde el punto de vista deportivo, mucho basquetbol, mucho baloncesto, mucho béisbol y mucho softball. Estamos en Navidad. ¿Cuál tú consideras que ha sido tu Navidad más triste? Bueno, para mí la Navidad más triste que yo pasé fue la del año 93, que fue cuando falleció mi madre. Porque de verdad esta fue la mayor de las faltas que yo pude tener en un momento determinado, que yo lo veía como normal. Y ese año, mi mamá murió en marzo, cuando llegó diciembre, la muerte yo estaba como aliviado del golpe, pero cuando llegó diciembre, que yo no pude ir... Te dio en el pecho. Fue increíble. Hay una de las cosas en la Navidad que a mí se me olvida nunca, que son las empanadas. Las empanadillas de yuca hechas manuales que hacía mi mamá, eran legendarias y podía faltar cualquier cosa, menos eso. Y ciertamente, hasta eso, cuando llegan las Navidades ahora, es lo primero que yo reclamo. Y lo primero que me hacen siempre, precisamente por eso. Pero esa fue la Navidad más difícil para mí. No tener a la madre por primera vez ciertamente fue desastrosa desde el punto de vista de lo que yo sentí. Y eso se mitiga, pero ¿qué va? No, son dolores que no duelen en una parte del cuerpo, sino en el cuerpo entero. Repollan. Sí, eso es así. ¿Y la más alegre? Bueno, yo he tenido muchas Navidades alegres, porque por ejemplo, la gran parte de mis Navidades la he pasado con mi esposa, prácticamente todas.
O sea, tenemos 34 años de casado y son 34 navidades, juntos, siempre. Y las he pasado la mayor parte bien, algunas. Por ejemplo, una vez que yo estaba enfermo, que tenía una situación difícil, esa no fue buena. Sin embargo, al pasarla entre familias y con el cariño de la gente que me querían, pues tampoco fue muy traumática. 34 años de casado, me ganaste por 2. Yo duré 32 años casado. Sí. No, la diferencia es que lo mío fue con 5 mujeres. Ah, bueno, espérate. Tú sabes que yo ideé el otro día un término que ya lo he acuñado para mí, porque fue que lo creé precisamente, de crear lo que se llama la boda doré. Doré no es más que la combinación de oro y plata. Entonces, si tú tienes 25, es de plata. Si tú no puedes llegar a los 50 y llegaste a los 35, bueno, pues tienes la doré, que es una combinación de los 10 años que pasan de los 25 y los 15 que te faltan para los 50. Eso hay que institucionalizar. Y ciertamente a mucha gente le interesó el asunto de la boda doré y pienso hacer mi boda doré de los 35 años. Sí, porque de verdad que son cosas que uno la ve y se siente bien uno si la hace. Y hay mucha gente que la han hecho ya por sugerencia nuestra y han hecho su boda doré. Con esos atuendos, doré no es más que plata y oro. El color metálico de la plata y el dorado hacen una combinación bellísima también y a la gente le ha gustado el asunto. Siempre ingenioso. Sí. Sí, porque trabajaste en el ingenio. Sí. Es ingenioso. Entonces, las navidades, ok. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 10. 10. 8 hembras y 2 varones. Hubo una que falleció casi al nacer, pero me siento tan bien con ellos porque realmente he tenido suerte, porque para todo hay que tener suerte, caminero. Tú tienes un hijo y te nace uno discapacitado, uno ciego, una cosa así, o uno que vive haciendo diablura todos los días, es un hijo que tú tienes que quererlo así, y ciertamente tener todos esos muchachos sin esos problemas macro que se presentan en la familia, que a veces la desbaratan, que crean situaciones difíciles, es un dolor que los padres llevan para el resto, para siempre, y tienen que manejarse con eso y lo ponen a sufrir mucho. Y tengo la suerte de que a pesar de tener una cantidad considerable de hijos, no he tenido casi problemas de envergadura con ellos, y eso es lo que más le agradezco. Saludo a Ray. A Ray. Él lleva el nombre del padre, sí, Radamés Castro. Buen muchacho, Rey. Pero tú te haces profesional prácticamente reciente, algunos años. ¿Qué te motivó? Porque es duro, después que uno pasa 2 o 3 años sin estudiar, retomarlo. Y retomarlo con firmeza, con dedicación, y ahí están los resultados. ¿Cuál fue la motivación? Mira, la motivación fue que es como que tú hagas una inversión en un campo, en un sitio, y lo siembres, de que haya una buena inversión, y después tú tienes que dejar ese campo y se daña. Tú a veces pensando en la inversión que hiciste, vuelves y regresas y trata de subir eso que tú trataste de cultivar. Y resulta que yo fui muy buen estudiante, gracias a Dios. Yo siempre tuve buenas notas, y era muy aplicado y tenía una inteligencia a veces, si se quiere, de estas que son medio naturales, que a veces comprendía cosas en menor tiempo que otras personas. ¿Tenía? Bueno, todavía me queda alguito. Y pues tú sabes que la inteligencia también, hay una serie de cosas que se van disminuyendo en el tiempo. Pero eso se cultiva. Sí, bien. Entonces, cuando yo dejo la escuela por un asunto de necesidad, pues tenía que trabajar y eso, en el octavo, no otra cosa. Cuando yo hice el octavo curso con doña Hilda Gutiérrez, yo tenía que ir a la capital, porque había un colegio que era para gente que no eran de mi... Era un colegio para ricos, podíamos decir, que era el Santa Marta. Y ahí no podía ir todo el mundo, no era que pagaban millones, pero eran muchos. Y habían unas cuantas gente que podían ir ahí, y al colegio que estaba aquí en la Sabana Larga, también que había otro colegio de ese nivel, de clase media, y nosotros no podíamos ir. Pero además, la otra parte era el Juan Pablo Duarte ahí. Y la mamá mía, en esos años, dijo que ella mejor quería vivo y bruto que me mataran en la capital, porque también me conocía las intenciones y eso. Y decidieron meterme al ingenio
en el taller de torno. Yo ahí perdí. Cuando yo intento que se abra el liceo, que formé todo ese grupo, ustedes, Juan, entro a hacer el primer teórico y lo termino. Entonces después me metí para la calle, a hacer diablura, cuando los chingüí, la correría, la cosa, con unos amigos, porque también hay momentos difíciles que uno debe decirlo también, que hemos pasado por ese tipo de cosas. Entonces yo lo que era que vivía con una botella de romo y una caja de cigarrillos Marlboro aquí, de chachín, y toda parte, y solté los estudios. Obviamente cuando ya yo hago familia y empiezo a avanzar en el movimiento sindical, que tengo una personalidad, me veo que soy una persona que hizo los octavo curso, pero que entendía que yo tenía que hacerme profesional. Fue una meta que me creé. Digo, yo tengo que hacerme profesional porque yo tengo las condiciones, no importa los años que tenga. Y hace ahora 6 años que yo me gradué, pero ciertamente me dio mucha brega. Tuve 2 conatos de situaciones de dificultad de la salud, que un día me sacaron de la Universidad del Caribe para montarme un avión, porque de verdad estuve al fallecer. Regresé y tomé los estudios nuevamente, y con todos esos problemas me gradué magna cum laude en Derecho. ¿Y por qué? Porque también con eso uno da un ejemplo a sus hijos, por ejemplo, de que nunca es tarde para tu estudiar. Tú puedes tener 60, 70 años y tú puedes decidirte y terminar tu carrera. Y yo lo hice y ciertamente mis muchachos me lo agradecieron. Mira, papi, yo pensaba que iba a dejarla, pero no. Si tú a los 50 años te graduaste de abogado, yo puedo graduarme de técnico o de ingeniero a los 45 o a los 43. Y además, una satisfacción propia. Tú sabes que ocurría antes, que cuando yo era diputado, que no era profesional, cuando íbamos a una actividad, yo era el presidente de la Comisión de Dominicanos del Exterior, lo que más viajaba, iba a toda parte, y yo era que dirigía todo eso. Pero la mayor parte de los miembros de la comisión eran profesionales. Y cuando en una actividad mencionaba los títulos, decían, señor Radamés Castro. Entonces a fulano, el licenciado, fulano de tal, el doctor tal, exhibición de sus anillos y sus cosas. Eso a mí como que me decía, pero acá, ¿cuál es la diferencia de yo y él? Que yo no me he decidido a terminar y ellos se decidieron, entonces yo voy a terminar. Y finalmente fueron cosas que me indujeron, porque hay lo que se llama también la envidia provechosa, la envidia positiva. Yo no puedo envidiar que tú tengas un pie menos, porque vean, ¿para qué yo quiero otra cosa? No, pero si tú eres un tipo que tiene intelecto, si tú sabes escribir, yo digo, bueno, pero me gustaría, yo envidio cómo escribe este muchacho, o cómo hace un traje fulano de tal, un buen modista, o cómo habla un buen político. O sea, esa parte no es que se envidia, sino que es bueno desear lo bueno. Entonces, yo veía profesionales de categoría y yo, bueno, pues yo quisiera ser así. Eso es importante, imitar las cosas buenas. Tú lo que tienes que hacer es aquilatarlas. ¿Qué cosas tú vas a imitar? ¿Lo bueno o lo malo? Y te va a ir así, dependiendo de las cosas que por donde tú vayas. Y ciertamente, imitar a aquel que era profesional y que se manejaba bien, también me indujo a mí a terminar haciéndome profesional. ¿Has ejercido? ¿Que sí es? ¿Has ejercido? Bueno, no he ejercido normalmente, en casos muy especiales. Por ejemplo, en el primer caso que yo ejercí fue por decisión propia y fue un camión del megapuerto que yendo de reversa mató a un muchacho de la familia de Toño y de esa gente de reversa. Creo que era un muchacho de Monte Adentro, amigo de la familia de nosotros. Me acuerdo de eso. Y un accidente que no debió ocurrir. Entonces al abogado que estaba llevando el caso dijo, yo quiero defender a esa persona gratuitamente, completamente. Y después de eso, bueno, pues ahora pensaba con Valentín, este muchacho, uno de los mejores abogados que tenemos aquí, Valentín Peña, iba a participar en mi autodefensa, en el asunto de mi pensión, que el instituto se ha negado a pagármela, independientemente de que yo soy honorífico y no tengo salario. Ellos dicen que sí, que yo tengo salario, y yo le he demostrado por todas partes que no lo tengo, Cámara de Cuentas, resolución del Consejo, presupuesto del municipio de Boca Chica, demostración clara de que no tengo salario, pero ellos se empecinan en eso y me la han negado. Estamos hablando de que el instituto se queda con más de 105,000 pesos mensuales por más de 2 años. Y lo sometimos al contencioso administrativo y yo le dije a Valentín que quería ir con él nada más por darme el lujo de autodefenderme y de participar con Valentín. Para mí también
es algo sumamente importante. Pero no he hecho ninguna otra actividad judicial, incluso cuando me ha tocado defenderme han ido otros por mí, no he ejercido, porque además ejercer la política desde el punto de vista de ser funcionario público y abogado defensor es un problema que siempre trae un problema de contradicciones importantes, y yo no quise pasar por eso. Es posible que en el futuro pueda ejercer, dependiendo de lo que me ocurra en la vida. ¿Cuál tú consideras que hasta el momento es tu mayor éxito? Bien, antes de hacerte esa pregunta, debo decirte que yo sí ejercí desde el punto de vista profesional, porque yo fui gerente de titulación del Consejo Estatal del Azúcar, sí. Y eso era puro derecho, eso era derecho inmobiliario, manejo. No iba a tribunales, pero tenía que... Y a veces tenía que ir al tribunal de aquí de la feria, donde está la jurisdicción inmobiliaria, ahí teníamos que ir a defender al CEA, a pelear con gente, y ciertamente ahí sí, incluso puedo decir que esa fue una maestría que yo logré en el CEA, porque ahí se conoce todo lo que es cada pedazo de tierra del país, cómo se maneja, quiénes la tienen y cómo debe funcionar. Sí, creo que aprendí mucho más ahí desde el punto de vista práctico que lo que conseguí en la universidad, porque no había ejercido, pero ciertamente ejercí desde el punto de vista profesional, pero no desde el punto de vista particular defendiendo a personas. La pregunta otra. Tu mayor éxito en la vida, hasta ahora. Bueno. Aparte de sobrevivir, gracias a Dios, ¿verdad? Ya. Bueno, yo creo que mi mayor éxito es, lo primero que creo que el mayor éxito que yo tengo es mi familia. Porque parece fácil, tú tienes una familia y ahora tenerla por tanto tiempo con estabilidad, eso es un logro. Y coaccionada. Claro, que no es un logro que me corresponde a mí solamente, sino a los que me han acompañado para que yo no haya tenido ninguno de esos problemas que nadie quiere tener, el asunto familiar, y gracias a Dios, ese es mi mayor logro. Los otros logros son logros circunstanciales, como poderme haber hecho profesional, haber sido diputado por muchas veces, que mucha gente llega 1 y 2 veces, pero llegar 4 y 5 es un poco difícil, y ese es un logro. Porque cuando tú haces la comparación, por ejemplo, en la circunscripción número 3, ¿cuánta gente han sido diputados 3 veces? Bueno, hay un grupo, y 4 hay un grupo, pero es muy reducido. Y llegar a ser alcalde de mi municipio, esos son logros importantes. Ahora bien, el mayor logro desde el punto de vista general, cuando tú lo englobas todo, tú englobas la familia, lo que es los logros políticos, los logros sociales. Ahora, el mayor de esos logros es el respeto que yo he conseguido con mi pueblo. No es un respeto que me han dado una carta diciendo, Ramé, nosotros te respetamos a ti. No. Con el apoyo que me han dado, me dicen que me respetan y me quieren. Tú, sin ser rico, sin tener un apellido sonoro, sin ser muy buen mozo tampoco, porque a veces la belleza te da algunas cosas, pero ni siquiera tengo eso. Y lograr que un pueblo te apoye a ti desde muchacho hasta anciano en todas las cosas que te presente. Oye, eso es algo que no todo el mundo lo logra. Porque yo no solo he sido apoyado como diputado, como alcalde, como político, sino como dirigente sindical, sino también como dirigente estudiantil. Pues yo fui el secretario general del CEP, que se inició con el Liceo Andrés Avelino, cuando eso yo era medio comunista, con Nino y ese grupo. Y ahí yo asumí esa posición y me gustó la forma en que me trataban la gente. Entonces, ese apoyo que yo he tenido en este municipio, ciertamente, mira, yo podría decir que cuando fuera de Boca Chica hablan de Boca Chica, mucha gente piensa en mí. Y eso es una honra y un orgullo para mí. Me identifican con el pueblo, porque ese pueblo se ha identificado conmigo en mis diferentes actividades. Entonces, eso para mí es un gran logro. Un gran logro. Yo te voy a hacer una pregunta repetida. Te la hice hace 10, 12 años en una entrevista en tu casa, donde nuestro amigo Ramón Méndez fungió de camarógrafo. No te habías enfermado todavía. Y te pregunté, y recuerdo que dije, sin desearte nada malo, ¿cómo te gustaría que Boca Chica te recuerde? Mira, yo quisiera que me recordaran
por todas las cosas que yo he hecho, todas. Que no me pongan un aterico. Un aterico, que este fue el tipo mejor del mundo, nada de eso. Yo quiero que me vean primero como una persona que fui sencillo y humilde. Y si van a decir algo de mí, que digan una palabra de esas que usamos cotidianamente. Rafael fue un hombre bueno. O que te la digan ahora. Sí, mira, Rafael fue un bueno. Podíamos tener contradicciones, él puede equivocarse como todos los humanos, pero en el fondo fue un hombre bueno. Si piensan así de mí, oye, yo me siento perfectamente acomodado con ese término, que fue un hombre bueno. O sea, bueno, que no fui lo mejor del mundo, pero que ciertamente me manejé correctamente. Nosotros dos somos un ejemplo palpable de eso, que hemos tenido controversias, confrontaciones serias. Y él me llama y me dice, cambia esto, preocúpate, y yo lo llamo, o sea. Ayer... Vecino, mamá era loca con los primos, la familia. Era una persona que le gustaba servir. Se moría una gente y mamá cogía a ella el control de la arregladera, de la bañadera del muerto, una serie de cosas. Y ella nos decía a nosotros una palabra que yo le digo, pero en otros términos. Ella nos decía, Ramé, o nos decía, miren, cuando a alguien le haga un daño, súfranlo. No piensen que, no crean que se lo hagan otra vez, pero sufran ese daño. Ahora, si le hace un bien, olvídense del daño que le ha hecho más rápido que del bien que le hizo. Cuando una persona te hace un bien, te puede hacer 2 o 3 males, pero no dejes de olvidarte. No te olvides nunca del bien que te hizo. Entonces, la solidaridad también es un asunto que mucha gente la hacemos en función de que como pretendemos que somos todos iguales, pensar que el bien que yo te hago a ti, tú me lo puedes hacer mañana. Sencillamente tú no estás dando nada. Tú estás dando una proporción de lo que tienes y tal vez esperar en un momento determinado que esa proporción venga hacia ti nuevamente y tal vez de esa misma persona. Entonces, la solidaridad es de las cosas que mejor hace sentir a la gente. Por eso que tú dices el dicho que dicen, es mejor dar que pedir. Porque sentirse bien... Que recibir, perdón. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ser solidario también es una cultura. No es un don que no se nace. No se nace con eso. Tú tienes, porque la solidaridad hay que cultivarla. Yo recuerdo del clásico del cuento, una gente que no le gustaba dar sus cosas y fue una gente y le pidió una camisa prestada por una fiesta, se la prestó, el pantalón también se lo prestó y los zapatos se lo prestó, bueno, para que vaya, y el tipo le dijo, cuando el tipo está en pantaloncillo, bueno, pues yo quiero un pantaloncillo para ir a la fiesta, y dice, bueno, yo no puedo darte el pantaloncillo porque de verdad no puedo quedarme desnudo. Entonces, a la persona que le dio la camisa, el pantalón, se le olvidó todo lo otro. Sí, se fue incómodo. Cuando llegó el momento de que él quería pero no podía, se fue incómodo. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Todo es posible en la vida, pero todo también tiene límites. Es el caso de los dos compadres. Dice, compadre, si usted tuviera 2 casas, yo le regaló una, yo no hago nada con 2 casas. Compadre, si usted tuviera 10 millones de pesos, le doy 5. Yo no hago nada con 10 millones. Compadre, si usted tuviera 2 carros, le doy 1. ¿Quién se ha montado 2 al mismo tiempo? Un buen compadre. Compadre, si usted tuviera 2 camisas, dice, no, ahí no. Dice, ¿y por qué? Dice, porque yo ni tengo 10 millones, ni tengo 2 carros, ni tengo 2 casas. Pero 2 camisas. Sí. 2 tengo, con esa me quedo yo. 2 camisas. Sí. Hay algo en la vida que tú digas, que tú reconozcas, digas, me equivoqué. Más de una cosa. ¿De alguna? No, yo me he equivocado muchísimas veces. Yo me he equivocado con amigos. Yo me he equivocado diciendo cosas. Yo me he equivocado haciendo cosas. Me he equivocado pensando que tengo la razón. Y también me he equivocado sabiendo que no voy a tener la razón. ¿Qué peor todavía? O sea, entonces yo voy a hacer tal cosa, pero tú sabes que eso está mal. Y tú lo haces. Bueno, te equivocaste, pero tú sabías que iba. Sí. Ahora hay veces que me he equivocado también creyendo que lo voy a hacer bien o no sabiendo que lo voy a hacer mal, pero yo he tenido muchos equívocos. Y debo decirte que han sido un factor importante para mi propia vida, porque eso sí, he aprendido de ellos. O sea, yo me di cuenta que dejar los estudios, por más que yo quería justificar que mi juventud y que yo quería estar en la calle, fue un error garrafal que nunca... Y por eso
yo advierto que cometí un error. Bueno, y hago así, inicio mis estudios y termino. Y en vez de abandonar los estudios para empatar el error que cometí, después de viejo me meto a hacer una maestría ahora. Por ejemplo, yo tengo 2 cuatrimestres de una maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Madrid, súper exigente, que no diga que tú vayas a inventar. ¿Por qué? Era sine qua non importante para mí, no, es una parte de la deuda que yo tuve cuando joven, que no quise estudiar, entonces ahora cuando viejo tengo que esforzarme más. Entonces los errores no se combaten con otros errores, se combaten enmendándolo y mejorando las cosas que tú con ese error no pudiste hacer bien o que no la hiciste. Y yo creo en eso. Por ejemplo, a mí a veces en la política me pasa algo, con una situación, digo, uy, pero yo no debí decir esto públicamente, metí la pata aquí, ¿qué yo hago luego? Mejorar mi manejo en ese tema. Y en las redes sociales. En las redes sociales, compensar eso. Tú sabes que una vez yo me busqué un lío con la Iglesia Católica. Yo soy católico porque a mí me bautizaron y todo, y yo, bueno, es católico lo que soy. Bueno, me busqué un lío, le entré y empecé a bregar con la ley de que los evangélicos casen igual que los católicos. Bueno, yo era el presidente de la comisión y empecé a trabajar eso. Después yo entendí que yo estaba siendo muy beligerante con un tema social y simbólico de un país. O sea, yo estaba inventando con un asunto que el 90% me va a llamar la atención. Y lo que hice fue que manejé de manera estratégica esto. Logramos la ley, una serie de cosas, pero cuando fue la gente de la iglesia ya, que me dieron algún tipo de explicaciones, entonces yo dije, creo que cometí un error ahí desde el punto de vista social. ¿Qué hice yo después? Yo fui el diputado que hizo la ley que le pone a la carretera que va a Samaná Papa Juan Pablo II, porque creo que ese fue un verdadero líder de la Iglesia Católica y merecía. Y la Iglesia Católica se sintió bien conmigo. Yo dije, me estoy enfriando. Porque a veces hay que hacerlo así. Tú, en tu casa, por ejemplo, tú le haces un exabrupto a la esposa o a un hijo, te manejas mal. Después que tú reconoces que hiciste su mal, tú tienes que buscar también fórmulas para resarcir el daño cometido. Eso cuando una gente mata a uno, bueno, vaya, 10 años preso. No se resolvió el problema, pero tú pagaste por el daño o el error que hayas cometido. Entonces, así mismo es en la vida. Con los amigos, un comportamiento incorrecto con unos amigos. Tú tienes que entonces a ese amigo decir, mira, yo me equivoqué, o yo te dije tal cosa, o asumí tal posición. Y si ese amigo entonces tiene una situación difícil y tú lo ayudas, no es pagándole eso, ¿no? Porque tú no estás pagando nada. No. Tú estás resarciendo también el daño cometido con una actitud. Y yo creo que eso lleva mucho siempre al camino de la paz. Porque hay gente que comete un error, chocan a una gente, son contrarios, pero tú eres que tiene la culpa de eso que pasó. Entonces tú después quieres odiar a esa persona y sé qué guapo con eso. No. Desmontarte peleando. Claro. Entonces tú estás cometiendo un error encima de otro y eso es un problema en la vida de cualquier persona. ¿Alguna vez te has parado frente al espejo, muy serio, y de repente te ríes y dices, lo logré? Te voy a decir algo. Cuando yo me paro delante del espejo, ¿tú sabes lo que yo pienso, verdad? Yo soy un contrario a los años. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 18 años, yo era un negrito, lavadito, y cuando yo me veo ahora, digo, ahora bien, ¿qué le agradezco a los años? Y al espejo, que tengo todo el tiempo del mundo pareciéndome a mí. No jodas. Sí. Le agradezco eso al espejo, porque yo veo mis fotos infantiles, las juveniles, las de mediana edad, la de más avanzado y la de viejo ahora. Y es casi la misma cosa. Entonces, el espejo yo le agradezco que me dice todavía, tú sigues siendo Radamés. Malo es cuando tú vas al espejo y tú dices, ¿y este soy yo? Entonces, mientras el espejo te esté dando connotación de que tú eres lo que has sido, bueno, pues tienes que agradecer eso. Y, ¿cómo te digo? Y también, resulta que antes la gente de 60 años, 65, 70 años, como que siempre están más demacrados que ahora, sin dentadura, viejo un poco. Y ahora yo veo gente, mucha gente, de 55, 60, 70 años, que cuando me dicen que lo tienen, yo no lo creo. No, digo, pero es verdad que tú tienes 70 años, fulano.
Sí, yo voy para 71. ¿Cómo va a ser? De estas cosas que ocurren. Y ciertamente el espejo también es, ¿cómo se llama esto? Es un retrovisor de tu propia vida. Por ejemplo, tú te pones en el espejo, por ejemplo, te ríes o algo, o te estás peinando y algo, y te queda unos minutos chequeándote nuevamente. Y es donde tú realmente te reconoces, porque tú normalmente no te ves. No. Ese reflejo indica muchas cosas. Si tienes algún defecto, una mancha en la cara que tú no la estabas conociendo, un grupo de canas que tú no la tenías, eso es el espejo nada más que tú ves. Y ciertamente el espejo hay que visitarlo. Yo quiero hacer un ejercicio mental ahora contigo. Ay. Yo te voy a decir una palabra y yo quiero que tú me la alargue. Piloto. Piloto. Bueno, piloto no es una palabra para mí. Piloto es parte de mi vida. Son de estos amigos que hacen todo lo posible para que tú todo el tiempo te sientas bien con ellos. Hasta cuando no tienen la razón. Oye bien. Y ciertamente eso es bueno tenerlo, pero no es fácil encontrarlo. No es fácil encontrar amigos de tipo, porque también a veces tú tienes un buen amigo, pero las circunstancias lo desligan, los alejan, asunto de tiempo, de trabajo, de familia, y son amigos, pero no se lo pueden demostrar. ¿Qué ocurre con el caso mío de Piloto? Que es que hemos sido amigos por muchos años. De juventud. Desde muchachos. Y creo que son concuñados. Bueno, no hemos llegado ahí todavía. Pero ciertamente, ¿cómo te digo? Con él yo he estado en momentos difíciles, en momentos duros, en momentos que he cometido errores, y junto con él también. En el que he tenido éxito ha sido junto con él. Entonces, todo ese tiempo. Los pleitos en la cancha. Los pleitos en la cancha, los pleitos en el play. El pecozón a fría. La bebedera en el club 1 de mayo, los tiros, oye, todo eso tú lo pasas con una persona y a pesar de todo ese tiempo, no ha habido como una confrontación que nos aleje definitivamente y hemos tenido discusiones. Señores, con Piloto yo lloraba, he tenido que llorar. Oye bien, yo no me había graduado, pero mi problema era que Piloto tenía que graduarse. Y yo decía, tú, pero compadre, es que no podemos ser los brutos los dos. Mire, compadre, déjeme quieto. Una vez le dije 3 cosas. Mi compadre, mire, déjeme quieto, que yo tengo mi vida y me gobierno. Y volví a joder con Piloto hasta que entró a la universidad. Cuando se graduó, estábamos llorando los dos en la UCI. Él graduado y yo no. O sea, yo... ¿Usted se graduó primero que tú? Claro que sí, pues, porque yo entonces lo atacaba de personal, pero yo tampoco hacía nada. Pues entonces yo quería que él, y entonces él me lo dijo una vez. Pero bueno, ¿por qué usted no se graduó? Y usted está jodiendo conmigo. Y no, compadre. Y entonces cuando él se gradúa finalmente en la UCE, lloramos. Entonces él me dijo, ahora le toca a usted. Y yo, sí, está bien. Pues no hablamos más de eso, porque él no insistía tanto conmigo con eso. Y yo después lo hice por motu propio, pero ciertamente son de las contradicciones que se tienen. Por ejemplo, es una persona que, por ejemplo, en mi casa, si hay un problema o en la de él, una consulta. No importa cómo sea, lo manejamos. Entonces, es difícil tú poder tener tanto tiempo con una persona en esa lista. Por ejemplo, cuando yo estaba enfermo en Estados Unidos, era una enfermedad difícil, muy cara, sumamente cara. Yo pues tuve suerte, pero de verdad que ni aquí en Estados Unidos es fácil tener cáncer. Si tú te quieres sanar, como gracias a Dios estoy yo. Y ciertamente, cuando yo estaba, que no me entraba mi vaina de que yo no iba a comer, que ya Piloto iba de casa, caray, por allá con su mujer, hacía un sancocho de eso, o sopa de pescado esa, de que él se acuerde, y estaban ahí. Me la daban ahí. Hasta que yo no me la comía, no se iban. Y yo hablando con ellos, me metían cuentos, hablando de otra cosa, y yo hablando y iba comiendo. Todo eso hace un amigo por otro. Gente que tenían que trabajar y dejaban de ir a su trabajo, que perdí un día de trabajo en Estados Unidos, tú perder, desequilibrar la semana. Entonces, son de las cosas que yo menciono eso como, ¿verdad?, una especie, una parte del asunto, pero la profundidad de esas amistades, de verdad que... Por ejemplo, yo escribí un libro y yo tengo muchos amigos, pues yo tengo amigos
de muchísimos años, amigos como hermanos, como el caso de José Manuel Nombrito y esa gente, pero no hemos tenido la cercanía que hemos tenido José y yo, y ciertamente por eso menciono ese elemento. Pero piloto para mí es más que una palabra, toda una vida. Marisco. Bueno, ese es un hijo grande. Ese Rafaelito es un hijo grande, una persona con la que yo me junté hace un tiempo, una persona que puede tener defectos como lo tengo yo también, pero un hombre leal. Leal y además obediente. Yo a Rafaelito, con todo y su edad y que es un hombre viejo, cuando yo le digo a Rafaelito, mira, haga esto. Es más, Chito a veces me llamaba a mí, cuando Rafaelito salía el cascarón. Y es una persona que, si yo le digo, Rafaelito, yo estoy en Rusia, yo creo que tú coges el nado para acá, porque tengo un problema. No busque aviones, ven al nado. Y sale al nado, aunque se jode por el camino. Y entonces he tenido también una cosa que tiene Rafaelito, que mucha gente no sabe, que tiene lo que se llama la inteligencia natural del individuo. La inteligencia natural del individuo es aquella que tú no le estudias ni te enseñas, sino que te llega a ti de manera automática. Decisiones. Sí, que la gente confunde inteligencia con conocimientos generales. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes tener un individuo graduado con un lado de 5 materias diferentes y morirse de hambre por no saber abrir una lata en el campo. Entonces él tiene esa ventaja. Uno de los problemas que tiene él, como tiene todo el mundo, es que a él lo criaron como un muchacho rico y no era rico nada. No. Los cumpleaños le decían a Rafaelito, Andrea, Chito, esa gente, eran cumpleaños como para una quinceañera. El tipo, ese aire, bueno, lo adquirió, pero no fue que él quiso. No, y ciertamente a veces, un tipo que piensa que es rico, que no es rico nada, entonces a veces mete la pata. Y que, no, yo voy por un risol por 10 días. Y cuando vienen allá para acá, de risol, bueno, pues entonces tú tienes que dar muchísima banda porque tú no aquilataste, tú pensabas que tú podías hacer eso. Pero de verdad que es una persona a quien yo primero le tengo muchísima confianza. Y otra cosa es que su inteligencia se demuestra en los momentos que hacen falta. Ya. Y entonces es una persona que mantiene un perfil bajo. Claro. Él tiene un muchacho ahora que es mi nieto para mí, porque ese como que lo ha quietado. Y entonces el más pequeño. El más chiquito de él lo ha quietado, y entonces yo le agradezco a ese muchacho que lo ha puesto donde tiene que poner. Maro, bueno, Maro es un caso también que importantísimo. Tú sabes que en el caso de Maro hay, y es bueno en estos programas uno también hablar de ese tipo de cosas, que hay mucha gente que creen que es tabú y no es tabú nada. Maro es hija de un señor que se llama Amado Castro y tiene sus hermanos. Yo soy hijo de Eliseo Rosario y de Cándida Castro. ¿Qué pasa? Cuando vino los cambios de los apellidos y la cosa, yo me quedo con mi Castro, porque ya yo era dirigente sindical, porque papá se casó con mamá a los 30 y pico de años ya por un asunto de compromiso. Entonces, una gente entendía que yo era hermano de Maro y que era hijo de Amado Castro. Y eso caminó mucho. Y sí. Y hay gente que todavía, yo se lo digo y no me lo quieren creer. Yo no, Maro es hija de Amado Castro. Lo que pasa es que ella es la esposa de Juan Castro, que es mi hermano. Entonces yo soy Castro porque nosotros éramos Castro. Para complicar más la confusión. ¿Qué pasó? Que cuando se casó papá, ya yo tenía todo mi pasaporte, mis hijos que eran Castro. Yo dije, no, yo voy a cambiar esto. Entonces los otros se pusieron Rosario, todo el mundo. Yo me quedé Castro porque de verdad que ya yo no podía cambiar mi nombre. Y entonces ciertamente hay esa confusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me hago amores con la que es mi esposa ahora, la que ¿tú me entiendes? Era Maro. Y entonces esa junta de todo el tiempo, ella se casa con mi hermana. La Celestina. La hermana de ella, porque eran como hermanas, o son todavía. Ciertamente hay esa conflagración, entonces la gente entendía que éramos hermanos, Maro y yo, y no Guachiro y yo. Y mucha gente también creen que ella y María eran hermanas, porque incluso ellas tienen un rostro parecido desde el punto de vista como oriental. Parecen carona, no, la cara, claro, la cara ancha, las dos. Ellas tienen los rostros como por ejemplo las chinas o los, ¿cómo se llama? La centroamericanos, una combinación latina, hindú. Entonces, peruana. Bien, pero el caso de, bueno, nosotros somos amigos de mucho tiempo, desde el barrio. Yo tuve una relación estrechísima con su primer esposo, que fue Manuel, que era como un hermano mío, prácticamente como un hermano. Y ciertamente toda esa relación creó una amistad que era como cuasi familiar.
Melba, su mamá, mi mamá, esa gente siempre son como familia. Ahora bien, la relación estrecha entre... Ahora, en la parte política tuvimos problemas, una serie de cosas, y nada de eso ha dañado esa relación primaria, ni la podrá dañar. Los hijos de Maro y las hijas y los hijos míos se tratan como hermanos, ni más ni menos, como hermanos. Y cuando hay contradicciones políticas como la que hubo, que una vez tuvo como un asunto de manejo particular, apoyar a un candidato diferente a mí, mucha gente la criticaron y dijeron, señores, esto es política, mi papá era reformista y yo era PRDista, y él estaba del lado de Guarino Yehuer y yo estaba al lado de Franco Badía, por ejemplo. Y entonces hay gente que confunde eso, que cuando hay problema político debe haber problemas particulares, se va a la amistad a un lado, la familiaridad. Eso no es posible, señor. La política es un espacio de la vida social que tú lo ejerces en función de tus conveniencias. Que no le convenga a un amigo tuyo, no, bueno, pues es un problema de ese amigo tuyo. O que lo que asume un amigo tuyo no te conviene a ti, bueno, pues es un problema tuyo. Cada cual actúa en esa línea. Y por eso también creo que he tenido éxito en la política, porque nadie que ha sido contrario para mí es mi enemigo, ni puede serlo, porque el contrario de hoy es el aliado de mañana, y eso hay que entenderlo. Entonces, en esa parte también eso está salvado, porque Maró lo que fue ser una excelente profesional, una de las mejores agrónomas que ha dado el país, y se maneja en política. Y en política fue buena también. Y trabaja como un hombre. En política fue muy buena. Sí, hizo una gran campaña, en Ornato se manejó muy bien. O sea, que también ha sido una mujer de éxito a la que yo, desde aquí, mis abrazos y mis consideraciones. María. Bueno, ya María, yo te he dicho una gran parte de todo, una persona con la que yo me alegro cada día de haberme juntado. Porque debo decirte que yo no soy tan cómodo desde el punto de vista de la exigencia, de mis manejos. Un dirigente político como yo tiene que tener una persona que entienda eso, o que trate de entenderlo, porque ella no era política cuando no le gustaba nada de eso. Y obviamente entendió que para continuar conmigo tenía como que politizarse, y ella corrió ese riesgo y me dio ese se activó en política hace bastante tiempo. No, y ahora creo que más política que yo ahora. María tiene un equipo, un grupo de cosas ahí que ella lo maneja, que yo me estoy pensando, y digo, bueno, el asunto de la política no se pega, porque de verdad que ella ha cogido bien a pecho el asunto, y de verdad que yo me agradezco mucho haber tenido una pareja de ese tipo. Se pega, no, se contagia. Se contagia. Sí. Pues entonces, 30 y pico de años, media docena de muchachos. Uno falleció, tenemos 5 ahí, ya tenemos nietos. Hemos sido, hay una palabra que es muy difícil como de decirla, pero a veces uno tiene que decirla. Hemos sido felices. En el término general. ¿Por qué? Porque hasta hemos tenido suerte. No nos ha faltado el cariño de las familias, del lado y lado, el cariño de los hijos, de los amigos. Nosotros tenemos amigos que son como familia, que ya nosotros no lo vemos de que un amigo, de que un compañero de partido, que son familia, y son muchos los que tenemos. Pero además, lo mejor de la vida es tú tener una compañera o un compañero que nunca te guapa, que coma de todo hasta ahora, y o sea, una persona que te hace la vida agradable. Para gente como yo, con tanto estrés y con tantos problemas, necesita que en la casa tenga una gente agradable. Y ella lo es. A veces cuando se entruña, tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad? No, yo no sé. Esa vaina. No, pero tú sabes que a veces... Pero esa mujer incómoda es algo serio. Bueno, sí, no la quiera ver así, es dura. No, y bregar contigo no es fácil. ¿Tú me entiendes? Pero son cosas que son parte de todo el conglomerado, porque no hay nadie perfecto. Ahora bien, la felicidad no es todo lo que tú quieras. La felicidad son las cosas que tú manejes bien en tu vida. Hay gente que son felices con cualquier cosa y otros con todos los millones del mundo. Hay gente que si no tiene ni que 5 carros y que yo cuántas cosas, o si no tienen 7 cadenas y 2. Y hay otros que sencillamente quieren tener una Biblia y comer bien e ir al parque con sus hijos y son felices con eso. Entonces, si uno tiene un grupo de cosas y las analiza y las va poniendo cada uno en su punto, dice, venga, pues yo no estoy tan mal. Porque también hay que ver las cosas, no desde tu punto de vista, sino de la generalidad. Por ejemplo,
Y desde el punto de vista de la otra persona. De la otra persona, porque hay una gente que se le dificulta comer en un día por un asunto de necesidad, o que tiene una enfermedad que no lo deja vivir tranquilo, o que no puede ver la luz del sol, que es ciego. Entonces, ¿por qué tú te sientes tan mal cuando tú tienes todo esto y lo que te falta es tal vez una cosita? Una deuda que tú tienes que te atosiga, que una persona no te quiera o algo, o te desprecie. Ya por eso tú vas a matar, vas a hacer una desgracia o te vas a matar tú mismo. No. La vida hay que manejar lo que ella te da con toda la cautela del mundo y disfrutarlo al final. Dándote un puntillazo a eso y me falta una persona, un nombre. Tú dibujas un 6 y el que está frente a ti es un 9. Es un 9. Y ese lo ve como un 9. Bueno, ya el último ya para meternos en otro asunto. Caminero. Bueno, caminero que está aquí, son de estas personas. Tú eres de esa persona que tus conocimientos, oye bien, tus conocimientos los pones al servicio de otros. Por ejemplo, tus aptitudes las demuestras con el otro, esté en contra o a favor. Yo tengo, eso son lo que la gente, una gente franca. Por ejemplo, mucha gente no sabe que tú eras una especie de la clase alta desde el punto de vista económico de este pueblo. Donde nosotros primero vimos un canasto y una bola de baloncesto, no de esa que nosotros vimos, una bola de baloncesto, fue en su casa. El asunto de los vehículos, el asunto del lugar donde vivían, señores, porque mucha gente va por ahí ahora y ve un grupo de cosas y dice, ¿qué esto es? Pero antes, señor, que incluso hubiera un momento que eso estuvo en mejor condición que lo que está ahora. Sí, para que tú lo sepas. Sí. Eso parecía un parque zoológico, una cosa. Y ciertamente, esa parte de ahí a ti ni te frustra. Y dices, bueno, que yo vivía muy bien y ahora tal vez no tengo todo lo que yo tenía, vehículos, yo era, eso de tenis caro, eso no. Entonces, ese tipo de persona que sabe vivir los momentos de la vida y lo expresa, y lo plantea, y lo comparte, son gente interesante. Mira, me río porque me acuerdo. ¿Tú recuerdas cuando tú me llamaste que yo estaba en la diabetes la primera vez? Porque tú estuviste 2 veces conmigo. Pero la primera vez que yo estuve en la diabetes, que te dije que te tenía una noticia buena y una mala. ¿Tú recuerdas que yo te dije? Me dice, ¿cómo te fue? Digo, una noticia buena y una mala. ¿Cuál? Me cortaron 4 dedos. Ah, sí. No, pero genial. Coño, yo dije, ¿y ese? Termina. ¿Y esa es buena? Sí, bueno, pero sí me ha muchado el pie entero. No, te dije, no, esa es la mala. No, y la buena, que me quedan 6. Que te quedan 6. No, yo me acuerdo de lo que pasó, porque me reí muchísimo después. Al primero me alteré, pero ¿cómo que buena es esa? No, que me quedan 6 todavía. Sí, una noticia buena. Y esa también es una forma de enfrentar la vida, claro, de verla como tal. Hay gente, mira, nosotros tuvimos un amigo, por ejemplo, que se llamaba Tuta. Uno de los tipos, buen deportista, bailaba como un diablo, un tipo chévere. Y perdió una pierna accidentalmente en el Ingenio, que fue traumático para nosotros, porque vimos ese espectáculo cuando esa máquina lo molió. Incluso después teníamos que cargar con parte de esto para allá. Y sufrimos mucho eso. Y empezamos todos a darle tratamiento. Y él, si tú ves a esa persona, tú nunca ves un problema de frustración en su rostro, ni de que se quedó quieto en su casa, ni que si tenía que bailar en un sitio y tocar y cantar. Y yo, no, yo sigo igual. Lo que pasa es que ahora la tengo de madera y antes la tenía de carne y hueso. El mismo tipo. Eso que se llama tener el poder de resistir las cosas que la vida te da. Una de las veces que me fui a curar me dicen, ya tú no puedes bailar. Digo, yo en un solo pie. Bailo con uno. Y bailé con el pie malo. Brinqué con el otro. Y también tú tienes algo, y es el asunto del respeto. Tú puedes tener una contradicción con cualquier persona o decirle la verdad, pero siempre mantiene la altura en cuanto a cómo te vas a referir a una persona, no importa quién sea, y eso vale mucho. El que respeta, lo único que merece es que lo respete también. Ni me meto en colaterales, de que no, porque tú tienes, no, eso no tiene nada que ver. Debe ser así. Estamos terminando ya. Tú diste mucha canasta ahora en diciembre,
yo quiero que tú pongas una fecha para darte funda, para hablar de política y de ayuntamiento. Pero eso lo hablamos después, sí. Coja tu respirito. Quiero que me hable ya que un consejo navideño, que yo siempre he dicho que el que quiera beber y gastar su cuarto que lo haga, que se va a joder el año que viene, y el que no quiera beber igual de los cuartos, que lo haga, que también se va a joder el año que viene. Pero eso soy yo. El licenciado Radamés Castro le tiene un consejo de Navidad. No, fíjate que cuando tú hablas tengo un concepto también con eso de la Navidad. Tú nunca has visto a Radamés Castro haciendo una fila para entregarle de qué canasta a la gente. O sea, no es que la fila está mal, es que es mejor hacerlo sin que la dignidad sea afectada. Nosotros repartimos 3, 4 mil cajas. Pero mira lo que yo prefiero. Si voy a dar 3,000 cajas, yo mejor doy 2,500 y se la mando. Cojo el otro para una camioneta y una gente que se la lleve a la casa a cada persona. Porque dar más y dar una expresión de que es un gran volumen no es lo mismo que hacerla llegar y el que la recibió conforme y tranquilo en su casa. A mí él me mandaba y terminó llevándomela a él porque en el camino se la cogían. Una vez. 2 veces. Le sacan. 2 veces. Y dos gente que se han mencionado hoy aquí. No llegaron. No, yo te la llevo yo mismo. El consejo mío para Navidad a la gente es... Y que conte que después que es alcalde nunca me ha dado canasta. No me quejo porque yo entiendo que esas canastas deben llegar a personas con menos posibilidades que uno. Es aberrante y vergonzoso. ¿Tú sabías que yo daba más canasta cuando era diputado que ahora? Sí, porque ahora... sí, porque a mí me daba. Sí, daba mucho más. Es vergonzoso ver personas peleando por canasta, que le den 10 canastas y después salga con 2 a repartirla. Mira, hubo un problema con una canasta que trajeron aquí a Boca Chica y se armó como un rebú. Y la gente pensaron que se llevaron las cajas que iban a dar y después la estaban sacando una gente. Eso sí es penoso. Eso no debe ocurrir porque las canastas no resuelven ningún problema a nadie. Ahora bien, el gesto de que te llegue, tú lo agradeces. Sí, a mí me dan una canasta, sí. A mí me dan muchísimas canastas, gente, me envían. Sí. Y cuando me llegan, yo la veo, pero yo no veo ni siquiera el contenido, sino el gesto de esa persona que me la hizo llegar. Así mismo son las cajas. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con eso. El consejo para Navidad, mira. No, antes de, ¿tú sigues teniendo la misma filosofía con el chicharrón? Sí. ¿Puedes explicarla aquí? No, por ejemplo, el problema de la diarrea. Es un problema que la gente lo asimila mucho a la grasa y eso. Entonces una vez y no se quitaba la diarrea. Bueno, voy a comer chicharrón y leche y eso, a ver si es verdad. Y después me dijo un médico, dame, los intestinos son como los muchachos. Gritan y gritan si tú haces nada. Tú le das 3 nalgadas y se callan. Cuando tú tengas el intestino así, fórzalo. Él sale de eso y tú te calmas. Y de verdad me ha dado resultados. Mira, ya para dejarte el micrófono y no interrumpirte, me llegó la información que si es falsa me jodí. El chicharrón es bueno para el diabético. El colesterol es colesterol bueno. ¿Sí? Y la grasa fortalece la masa muscular. Yo estoy comiendo chicharrón 2 y 3 veces al día. Mira, si a mí me dicen, señor, si usted deja de comer chicharrón, va a durar como 10 años menos. Se perdían esos 10 años. Pues yo no voy a dejar de comer eso. Vámonos para la palabra de Radamés despidiendo el programa y la Navidad. Bien, primero debo agradecerte nuevamente la invitación a este programa tan ameno y para mí diferente, pues en los programas que yo no toco los otros temas, pues la gente cree que no, pero ciertamente es un programa que me ha llegado profundo y agradezco la invitación. Y desde aquí pedir a la gente que la prudencia es fundamental. Ser prudente en Navidad y en cualquier acto de la vida es importante. Ahora, en Navidad hay que ser prudente porque te puede costar la vida. Son días que se habla de la natividad, del nacimiento, no de morirse, señores. Ni comiendo, ni bebiendo, ni manejando a lo loco, ni acelerando motores, ni ofendiendo personas. La Navidad es para compartir. Así que yo a la gente lo primero que le pido es prudencia en las cosas que hagan.
hasta en la forma de tú referirte a una gente. Hazlo con más cariño que en otras épocas, porque es un tiempo de amor, de confraternidad y de familiaridad. Y que, decía Caminero ahorita, el asunto de los gastos, prudente también con los gastos. Si ustedes le dieron 20,000 pesos de regalía y usted puede coger 5 o 6, la manzana, el pedazo de pollo y eso. Si usted hay 10 que y no lo voy a gastar y me lo voy a beber, y usted verá que después que pase el Día de Reyes, usted va a decir, bueno, con esto ahora voy a hacer algo, y va a ser algo que usted efectivamente va a necesitar. Prudencia en el gasto, en la bebida, en la comida y en el trato con los demás. Es lo que le pido a todos mis compoblanos. Ya para finalizar, decirle a todos los que me siguen, yo tengo un caso particular, yo tengo 167 amigos en las redes y 340 de ellos. Sí. Yo apago el celular hoy y lo vuelvo a prender el miércoles. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben usar la ñ y me ha llegado en línea así 6. Feliz Año Nuevo. Entonces no embromen con eso, conazo. Señores, dándole las gracias al licenciado Radamés Castro. Espero que hayan quedado complacidos viendo el rostro humano de esta persona, solidario, amigo de los amigos, y parte de la crítica mía con él en privado es que él es amigo de los enemigos también. Sí. Y por eso lo joden y lo seguirán jodiendo. Pasen buenas. Nos vemos el próximo domingo, donde traeremos al arquitecto Enrique Félix. Duro de matar. El hombre de los cruceros. Y yo me quedé con la boca abierta y sorprendido. Y dije, Dios mío, qué sorpresa más grande. Y cómo este hombre gestionó eso con tanta rapidez y con tanta facilidad. Eso significa que es una persona que tiene vocación de servicio y de entrega. Que te llegue agua a tu casa, a la cocina, al baño y que tú tengas suficiente agua para vivir, es algo importante. Que nosotros agradecemos al director de la corporación, al ingeniero Brito, y también a Montaz, que es el director de la CAS, que ha sido noble con nosotros. Esto viene dado por tener un director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo que tiene el oído en el pueblo. Nosotros le agradecemos a él y a su equipo de la CAS. Bueno, es un sueño hecho una realidad, que nosotros habíamos luchado hace tiempo. Ya con esta obra se va a implementar lo que en verdad en la comunidad se quiere. Realmente nos da una estabilidad operativa para las empresas que operan en el parque, con esos 15,000 casi empleados que tenemos. Es imprescindible un servicio estable, de alta calidad. La CAS te informa. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Corporación de Acueducto y Alcantarillado. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Como anocheradio.com no se responsabiliza de los mismos.